Estamos. Ya, chiquillos, buenas noches. Como ahora me presentó, mi nombre es Felipe Pizarro. Yo soy ingeniero agrónomo y el tema de hoy día está relacionado a un concepto técnico que ya lleva bastante tiempo a nivel nacional en producción, pero estos últimos 2 o 4 años ha tomado bastante fuerza, que es la hidroponía. Yo vengo trabajando en el sistema hidropónico del año 1998 y hago asesoría, proyectos de este tipo a nivel nacional y también tengo alguna asesoría en el extranjero que la hacemos de carácter virtual. ¿Qué es la hidroponía? Súper simple. Es el arte de cultivar sin suelo. Este sistema consiste en de entregarle a una planta en algún tipo de sustrato, ¿no es cierto?, todos los elementos nutritivos para que la planta pueda crecer. Y estos elementos nutritivos, al ser entregados, las plantas lo asimilan y eso tiene que estar en proporción. Se entiende que un cultivo hidropónico es un cultivo que uno debe manejar y tiene ciertos parámetros técnicos, ¿no es cierto?, que se deben cumplir para que esto resulte correctamente. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas fotografías. Este sistema, por ejemplo, es el sistema NFT, que normalmente se trabaja en tuberías. Otro sistema súper importante, que es el que me gusta más a mí, es el sistema de raíz flotante o mesa con una plancha que flota en el agua. Y el tercer sistema, que también es bastante bueno, que yo lo recomiendo para cierto tipo de hortalizas, es el sustrato sólido. Entonces, el sistema NFT, el sustrato va a ser agua, y en el sistema de raíz flotante, el sustrato también va a ser agua. Principales cultivos. El principal cultivo hidropónico es la lechuga, principalmente por la rentabilidad que este tiene. Ustedes podrían cultivar lo que quieran en el sistema hidropónico. Todo se va a dar. Pero en forma rentable, acá en Chile, es el cultivo de lechuga el más rentable. Acuérdense de los micrófonos, por favor. Otro cultivo bastante rentable son los berros, los cultivos de albahaca, cilantro. Por ejemplo, acá, estas fotos son de un productor de República Dominicana, que yo lo asesoro, y él está hoy día entregando su mercado el cilantro. Y también están estas hortalizas pitúas que yo digo que está la misuna, el cale, la rúcula, el tazoy, pak choy, ¿no es cierto?, dentro de estas líneas, como también la producción de cibulet. ¿Qué ventajas tiene el sistema hidropónico? No requiere suelo, hay un mejor control de fertilización, mejor rendimiento, o sea, mayor cantidad de plantas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí el ciclo es un poco más cortito en lechugas, por ejemplo. En lechuga uno puede sacar 7 cultivos en la temporada acá en la zona. Normalmente de septiembre a marzo uno saca 6 cultivos y entre abril y mayo, junio, julio, un cultivo. Hay un mejor control de plagas y enfermedades. Obviamente se puede producir en ambientes adversos porque está dentro de un invernadero. Se requiere poco espacio y agua, generalmente porque yo aprovecho una mayor cantidad o coloco una mayor cantidad de plantas por metro cuadrado. Y obviamente como estoy dentro de un invernadero, puedo jugar y regular la variabilidad climática. Eso quiere decir, sí, que no es obligación hacer bajo invernadero, ¿eh? Porque uno podría hacer en algún alero en tu casa, en algún sector con semisombra, en un principio. Por lo tanto, no es tan obligatorio. El invernadero a mí me ayudará a producir más en invierno y también me ayudará un poco a cortar los ciclos. Y lo otro, que aquí aparece un concepto de inocuidad, ya que uno tiene que manejar estos conceptos para producir una agricultura más limpia.
Tipos de sistema, como ya lo nombré, sistema NFT, sistema de mesorray flotante y sistema de sustrato sólido. Ya, el sistema de balsa o ray flotante, normalmente uno hace una estructura de madera que puede ser en altura o en el piso, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Yo honestamente recomiendo trabajar en el piso, perdón, en mesas con patas, ya que así logro una mejor producción en zonas con ambientes más adversos, principalmente ya que la temperatura en invierno, como es más pesado el frío, el aire frío, está a ras del suelo, por lo tanto, si yo tengo en una mesa, tengo un grado más de temperatura, lo que me ayuda mucho en el crecimiento de la planta. Aquí está la clave de un sistema hidropónico. La clave de un sistema hidropónico son las raíces. Una raíz blanca, vigorosa, significa que la planta está bien manejada. ¿Bien manejada en qué sentido? Buena temperatura del agua, buen grado de fertilización, buena oxigenación, por ejemplo, y buenos parámetros de conductividad de pH. Sistema NFT, como se ve en la fotografía, este se trabaja en tubería. Hay una tubería redonda, que aquí es la que más se usa porque es más barata. Esta tubería redonda es una tubería sanitaria que puede ser de 75 o de 90 milímetros. Normalmente yo recomiendo acá en la zona, porque hace mucho calor, tuberías de 6 metros. Antiguamente trabajaba con 12 o con 18, pero con el cambio de tanto calor se calienta mucho el agua en el tubo, lo que genera problemas, sobre todo en verano. Si estoy trabajando con cañería corta, automáticamente uno recomienda 75 milímetros. Pero si uno está en un sector donde climáticamente el ambiente es más temperado, no hace tanto calor, podrían trabajar con tuberías más largas. Ya sobre 12 metros, una buena alternativa sería trabajar con cañería de 90 milímetros. El sistema NFT, la otra opción es trabajar con una canaleta especial que es rectangular, que es para hidroponía, pero es más cara, vale el doble que la sanitaria. Por lo tanto, ahí hay que ver bien qué sistema, según la plata que ustedes tengan, va a ser el más óptimo para trabajar. El sistema NFT puede estar trabajando abierto o puede trabajar cerrado. Si van a trabajar abierto, eso quiere decir que el tubo debe tener una pequeña pendiente de 2 a 4%. Si trabajo con ese sistema, quiere decir que el agua va a recircular las 24 horas. Yo acá, como se ve en la fotografía, prefiero trabajar con cañería cerrada. Eso quiere decir que yo no hago circular el agua las 24 horas del día, sino que como la tubería tiene una salida que me deja un nivel dentro de la cañería, yo hago recirculaciones de 4 a 6 veces en el día. Entonces, cuando para la bomba, la cañería queda con agua. ¿Eso qué se necesita? Que la mesa debe estar nivelada. Aquí, por ejemplo, el agua siempre se mantiene a la mitad del tubo. Si ustedes ven aquí en esta fotografía, la producción es bastante buena, siempre y cuando manejemos los parámetros correctamente. Cuando hablamos de sistema NFT, hay un sistema que vimos recién aquí, que es en mesa, es plana, o si no, se puede trabajar en A. En A se entiende que hay un 20 a 30% más de producción por el aprovechamiento del espacio. A mí no me gusta el sistema en A porque a veces en invierno, por la falta de luz, las hortalizas de más abajo generan una menor descoloración o menor crecimiento. A veces yo recomiendo trabajar con sistemas mixtos, como se ve en la fotografía, en A y al lado tener mesas planas, y así uno aumenta un poquito la capacidad productiva. Aquí, por ejemplo, se ve lo que hablaba recién. Esta es la salida del sistema NFT.
Entonces aquí estoy trabajando con un terminal HE de 32 milímetros, un codo de 32 milímetros, cañería de 32 milímetros. Entonces, como esto está nivelado, el agua se mantiene siempre más o menos a la mitad de la tubería. Entonces, como aquí va a estar la planta, ¿no es cierto? Esta planta tiene raíces, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la planta crece, la masa radicular también crece, por lo tanto genera una mayor acumulación de agua dentro del tubo. Entonces el agua aumenta un poco y esta empieza a caer por la tubería y empieza la recirculación. Sustrato sólido. El sustrato sólido son mezclas de, generalmente lo que más se usa hoy día es arena de río, fibra de coco, son como los más prácticos y más rápidos de encontrar para poder trabajar con este sistema. ¿Qué es lo que importa en el sustrato sólido? Que el sustrato tenga una buena porosidad sobre un 33%. Hay gente que trabaja también con, ¿cómo se llama esto? Con gravilla. La gravilla, por ejemplo, también sirve como sustrato para trabajar. En esta fotografía, por ejemplo, aquí tenemos turba, capotillo de arroz, perlita. En esta fotografía es arena con capotillo de arroz. Entonces ahí uno tiene varias opciones para hacer las mezclas, ¿no es cierto?, para trabajar en sistema hidropónico, en sustrato sólido. Ya, yo generalmente el sustrato sólido yo lo recomiendo más para trabajar en hortalizas de fruto. No sé, para colocar pepino, pimentones, pimiento, berenjena. Yo hoy día está muy de moda el cultivo de frutillas. Este productor es un productor de Talca que hizo un sistema ENA, pero con sustrato sólido, y ahí lo hizo de madera y generó una mezcla de arena con capotillo de arroz y cultiva sus lechugas. Y anda bastante bien. Acá, otro productor de Talca también, ocupamos unos tubos de PVC de 110 milímetros, les cortó el borde. Entonces, ¿qué hizo acá? El agricultor tomó el tubo, le cortó la parte superior, llenó con sustrato y colocó la planta. Acá pusimos una línea de riego con una cinta de riego, la cual genera el agua, ¿no es cierto?, para regar el cultivo. Hoy día está muy de moda el cultivo de frutilla. Y si ustedes ven la fotografía, la fecha, nosotros ya en el 2005 estábamos trabajando con frutillas hidropónicas. Aquí, por ejemplo, tenemos arena, perlita y capotillo de arroz. El sistema de raíz flotante, como les digo, es un sistema que a mí me gusta mucho, ya que me ayuda un poco a jugar con la temperatura del agua. Hoy día, lamentablemente, acá en la zona, en la sexta región, hace mucho calor en verano, lo que genera que el agua se caliente mucho. Por lo tanto, la mesa, junto con la placa de Plumavit, ayuda un poco a que no aumente tanto la temperatura. Por ejemplo, uno podría partir un proyecto en una nave chiquitita, como la que está aquí. Esta nave es de 7x4. En esa nave 7x4 uno puede colocar una gran cantidad de mesas, ¿no es cierto?, y podría estar produciendo cerca de unas 200, 300 lechugas, dependiendo la ubicación en esa superficie. Incluso más a veces si uno es más ordenado. Nuevamente repito, eso es lo importante, raíces blancas, síntoma que el sistema está trabajando bastante bien. Cuando hablamos de sistemas de raíz flotante, lo más común que uno usa para trabajar son placas o planchas de Plumavit. Estas placas o planchas de Plumavit normalmente son de medidas de 50 centímetros por 100 centímetros, o sea, medio metro cuadrado. 2 planchas me hacen 1 metro cuadrado. Hoy día uno trabaja con 25 plantas por metro cuadrado. Yo estoy colocando 27 y antiguamente colocábamos 33 plantas por metro cuadrado. Ha ido bajando la cantidad de plantas por metro cuadrado porque la gente en algunos sectores está exigiendo una planta un poco más grande. Los marcos de plantación son estos.
Antiguamente uno trabajaba con un triángulo de 17 por 17 por 17, pero hoy día yo estoy recomendando trabajar con este triángulo que es de base 22 centímetros y de altura 16,5. Con este triángulo yo coloco 27 plantas por metro cuadrado. Si ustedes ven, no sé si se dan cuenta en la imagen, yo tengo la plancha número 1 y tengo la plancha número 2. Entonces, si ustedes ven, tiene una figura distinta. Este tiene 4 plantas, 5 plantas, 4 plantas, y la plancha 2 tiene 5 plantas, 4 plantas y 5 plantas a lo largo. ¿Por qué? Porque así vamos intercalando las planchas y sigo, si ustedes ven acá, manteniendo la figura del triángulo, ¿eh? Y eso me ayuda a tener 27 plantas por metro cuadrado. Dato importante, voy a borrar acá. Siempre del borde yo dejo 6,5 centímetros. Del borde 6,5 centímetros. Y ahí yo parto marcando la plancha con el triángulo, ¿no es cierto?, para colocar las plantas en ese orden. Si van a trabajar en sistema NFT, es casi lo mismo. La tubería, yo la recomiendo dejar separada a 20 centímetros y vamos perforando a 20 a lo largo. Y eso nos da 25 plantas por metro cuadrado. La mesa. Generalmente la mesa, el ancho y el largo tiene que ser múltiplo de 50 centímetros. Esta mesa tiene de ancho 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque la placa de Plumavit es de 1 metro. Si yo la quiero dejar más ancha, la puedo dejar de 1,50 m o de 2 metros, siempre múltiplo de 50. Pero aquí hay un dato importante, un dato técnico. Siempre hay que darle 1 centímetro más de holgura, ya sea al ancho y al largo, para que cuando yo coloque la plancha en el agua, me quede un poquito suelta y no cueste colocarla directamente en la mesa. Otra pregunta importante es la altura del costado. La altura del costado va en función de la altura del agua. Recomendación: altura mínima de agua, 8 centímetros. Eso quiere decir que yo puedo colocar una tabla de 10 centímetros. Entonces dejo 8 de agua y 2 centímetros para que afirme la plancha. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Que a veces conviene hoy día, con el calor que hace, dejar más agua en la mesa para que el agua se demore más tiempo en calentar. Entonces, pero como mínimo, con 8 centímetros de altura de agua es más que suficiente para poder trabajar correctamente. Generalmente el sistema hidropónico, ustedes van a partir con un almácigo, ¿no es cierto?, que lo pueden hacer ustedes o lo pueden comprar hecho. Esos almácigos se pueden hacer en sustrato o en espuma fenólica, como ustedes desean hacerlo. Pero aquí lo que importa es que yo tenga una buena planta, una buena masa radicular. Si yo quiero hacer algo pequeño, yo aquí tengo las dimensiones de una mesa de 2 metros cuadrados. Si usted crece una mesa más grande, hacen más grande. Ahí depende de cada uno de ustedes. Pero si yo quiero hacer una mesa de 2 metros cuadrados, van a ser 2 tablas de 201 centímetros, 22 tablas de 106 centímetros. El dato importante, estoy hablando de tablas de 1 por 4 por 3 metros 20, 4 tablas de 80 que son para las patas, clavo de 2,5 pulgadas para fijar la madera, corchetera que no es obligatoria y 4 placas de Plumavit de 50 por 100 centímetros. ¿De qué espesor? 3, 4 o 5 centímetros. Si me preguntan a mí, yo hoy día estoy recomendando usar placas de 4 o de 5 centímetros por la durabilidad. Cuando yo partí esto hace 23 años atrás, trabajamos con planchas de 2 centímetros, pero se quebraban con facilidad. Bueno, tengo las mesas, hay que nivelarlas, las tengo que forrar con algún plástico. Idealmente se recomienda plástico negro de 150 micrones de espesor para que tenga una mayor durabilidad. Antiguamente se recomendaban láminas de 100 micrones, hoy día de 150. Si tu mesa es de 1 metro de ancho, la lámina tiene que tener 1,50 m.
Si la mesa tiene 2 metros de ancho, la lámina es de 2,50 metros. Siempre yo le doy medio metro más al ancho y medio metro más al largo para que pueda cubrir la mesa. Las patas normalmente son de 80 centímetros, que es una buena altura para poder trabajar, ¿no es cierto? Y manipular las plantas. Miren esta foto. Antiguamente uno decía, dejemos separar las tablas. Uno las dejaba separar 2 centímetros. Y ahí, obligatoriamente, había que usar plástico negro. Hoy día hay gente que hace lo mismo o arma con pallet, pero idealmente hoy día yo recomiendo colocar más juntas las tablas una a la otra y ahí podía ocupar cualquier tipo de polietileno. Inclusive transparente porque no entra luz. Dato importante. Antes de colocar el plástico, yo recomiendo colocar alguna película de plástico viejo, hojas de diario o cartón, y sobre eso coloco el plástico para evitar que alguna astilla, alguna aspereza de la madera rompa el plástico con el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos una mesa de 14 metros, si no me equivoco. Sí, 14 metros. Y esta mesa tiene 14 metros más 1 centímetro de largo y 1 metro más 1 centímetro de largo. Esta tabla mide 10 centímetros. Entonces el agua va a llegar a 2 centímetros del borde. Esta la forramos con cartón abajo y la cubrimos con el polietileno. Recuerden siempre nivelar. Mesas largas cuesta más nivelarlas, porque si yo nivelo, puede que un sector me quede con mucha agua y en otra punta con muy poca agua. Ya, ¿cómo regulo el nivel del agua en esta mesa? Súper simple. Nosotros hoy día estamos colocando una salida estanque, que es la que estoy marcando ahora, y dejamos un tubito, como ya dije ahí, de una altura mínima de 8 centímetros. Entonces, a medida que se va llenando la mesa, cuando ya llega a la altura del tubo, el agua, como se ve en la fotografía, empieza a caer por el tubo, ¿no es cierto? Y empieza a recircular. Esto, ¿cuándo lo hago? Cuando tengo mesas grandes. Pero si estoy trabajando con mesas chicas de 2, de 3, de 4 metros, eso lo trabajo todo en forma manual. No hay para qué hacer recirculación. El espesor de la plancha, ya dijimos, 3, 4, como acá, 5 centímetros. Y si yo quiero perforar, ¿no es cierto?, la plancha Plumavit, idealmente uno perfora con una tubería de PVC de 32 milímetros hasta 40. Marco, como se ve en la fotografía, el triángulo. En cada esquina voy marcando los puntos donde voy a perforar. Y de ahí con el tubo PVC, igual que un sacabocado, voy perforando la plancha y ahí voy armando el triángulo. Opción 1. ¿Cómo fijo la planta a la perforación? Antiguamente se recomendaba trabajar con esponjas. Estas esponjas podían ser de 25 milímetros. Esta esponja uno corta cuadrado de 4x4, ¿no es cierto? Y uno le hace un corte al medio a esta esponja, y en esta esponja uno coloca la planta. Yendo a las mesas, como dije, a 2 centímetros del borde, coloco las planchas Plumavit, la 1 y la 2, ¿se acuerdan? Manteniendo la figura del triángulo. Y procedo a colocar las plantas. Opción 1. La planta la tomo, la lavo, dejo la raíz limpia, la coloco en la esponja. Ahí la tengo con sucia, la lavé, la coloqué en la esponja, ¿ven? Dato importante, no sé si ven la diferencia acá. En esta primera fotografía, el cuello de la planta está en la parte baja de la esponja. Eso es lo correcto. En la fotografía de acá, la persona aquí puso la planta acá arriba. Entonces aquí se genera un problema, porque a veces la esponja que tú compraste es muy densa. Por eso cuando uno vaya a ocupar esponjas, una esponja de baja densidad para que la raíz pueda penetrar en esa esponja. Miren acá, acá esta agricultora compró una esponja delgadita, pero la enrolló. Y enrolló justo en el pan, por lo tanto le metió el agua y la raíz que pasó se asfixió. No pudo tirar raíces nuevas. Entonces, lo lógico que hubiera sido que la esponja
estuviera en esa posición y la masa radicular directamente en el agua. Otra opción que con el tiempo me ha ido convenciendo a mí, ¿en qué sentido? Si uno es más medioambientalmente amigable, el uso de esponja es comprar más esponja, comprar más esponja, comprar más esponja. Pero está la opción de ocupar estos vasos. Estos vasos, hoy día no recuerdo bien el precio, pero son 18, 20 pesos cada vaso, pero el vaso se recupera. Entonces, tú no tienes que andar cortando la esponja, no tienes que andar comprando la esponja, por lo tanto, compras el vaso una vez, la planta crece, se cosecha, se saca la lechuga del vaso y se reutiliza. Y tú colocas la planta directamente en el vaso. Dato importante, antiguamente uno recomendaba lavar raíces, hoy día está la opción de pasarlas por el agua o no lavarlas directamente y se colocan directamente en la esponja o en el vaso. ¿Y a qué genera esto? Que después de 1 o 2 cultivos se acumule mucha partícula en el filtro, en la cañería, en la mesa, pero eso se puede limpiar. Generalmente yo recomiendo cada 2 o 3 cultivos limpiar el sistema y así uno saca los restos de estas partículas que quedan en el agua. Entonces, puede ser en esponja en el vaso, aquí está en esponja, ya está en el vaso, la coloco directamente y eso va directamente a la mesa o a la tubería. Las plantas ya puestas en la esponja en el vaso, las coloco en las perforaciones y tengo ya mi mesa lista. O como también la puedo colocar en la tubería del NFT. Ya, si estoy trabajando con sistemas de raíz flotante y con esponja, a veces pasa que la raíz, como se ve aquí, queda mordida por la esponja. Entonces, cuando tú terminaste de trasplantar, tú levantas las planchas y revisas por debajo que no queden las raíces mordidas. Y así con la mano los toma y las libera y las deja en contacto directo con el agua. Esto es un tema aparte, ¿eh? En la fertilización normalmente uno trabaja con una mezcla A, que sería esto, y tiene una mezcla B, que sería la bolsa de al lado. Esto se tiene que preparar. Obviamente se recomienda primero tener un análisis de agua. En ese análisis de agua uno tiene que ver el pH del agua, debe tener la conductividad eléctrica del agua y qué contenido tiene de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio, la presencia de bicarbonatos, etc. Y de acuerdo a estos datos técnicos, uno decide qué tiene que hacer. Hay un micrófono abierto, por favor. Por ejemplo, acá yo tengo el requerimiento del cultivo de lechuga. Aquí tengo la presencia de lo que me aporta el agua. Y de acuerdo aquí, me aparece el aporte que yo debo aplicar a esa agua. Entonces uno hace unos cálculos, ¿no es cierto? Y genera una mezcla para esa calidad de agua. Generalmente yo tengo esta mezcla, que es una mezcla preparada estándar, que sirve más o menos de La Serena hasta Chiloé, para poder trabajar el sistema hidropónico de hoja. La solución nutritiva, si ustedes ven, lleva nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de amonio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, fosfato monoamónico y una mezcla también de microelementos. Entonces, eso uno tiene que calcularlo en proporción para poder aplicárselo al agua. Aquí la fotografía se ve claramente, si yo no hago una buena mezcla de fertilizantes, voy a tener deficiencias, como se ve en la fotografía. ¿Y esto aquí qué pasó? Se usó una mezcla que no correspondía a la análisis de agua o se trató de trabajar con una mezcla al ojo, no tomando los parámetros técnicos de una fertilización equilibrada. El agua, necesito conocer datos. Ya, el pH primero. El pH de agua ideal, 5,5, 6,5 más o menos. Y la conductividad eléctrica del agua solita, ojalá que sea menor a 800 milimos de conductividad eléctrica. ¿Cuánto es lo máximo de conductividad eléctrica? Si estoy trabajando en invierno, en lechuga,
podemos llegar a los 2400 y en verano la conducta eléctrica generalmente puede llegar hasta los 2000. ¿Por qué en el verano menor? Porque hay un mayor consumo de agua, por el cuanto a la temperatura y la respiración. Entonces, si uno mira esta foto, aquí yo tengo 142 milimos, y yo lo máximo para mí son 800, estoy bien. Y el pH del agua, 722, pero yo quiero 5565. Entonces, esta agua, yo tengo que bajarle el pH entre 5565 con algún tipo de ácido, y de ahí yo aplico la fertilización. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? El agricultor hizo la mezcla, le dio 2000 de conductividad y 4,4, le dio muy bajo. Corregimos, medimos y volvimos a calcular, y aquí le bajé un poco la conductividad y regulamos un poco el pH. Aquí pasó que el agua que el agricultor tenía un pH muy alto, lo que generó también un problema grave al momento de trabajar. ¿Qué pasa cuando el pH es muy ácido? Cuando el pH baja de menos de 5,5. Las raíces se tornan de color café, no se ponen como cebosa, un café seco, y eso indica claramente que hay un problema de pH en el cultivo. Y con ese problema la planta no va a asimilar, porque los pH bajos generan concentración de ciertos componentes y eso genera problemas en la planta. Entonces, yo teniendo la mezcla A y la mezcla B, ubico la cantidad de agua que tiene mi mesa y aplico la mezcla A y aplico la mezcla B. Nunca se aplican juntas, siempre por separado. Manejos, importante la oxigenación, ya sea manual, con alguna bomba de aire o con recirculación. Evitar la entrada de luz al agua, porque se va a llenar de algas. Y lo otro, que las planchas de Lunavit, yo tengo que preocuparme de tratarlas bien, o si no se van a quebrar. Siempre debo mantener el nivel de agua a 2 centímetros del borde. Si yo dejo que el agua baje mucho, se concentran las sales, cambia mucho el pH, cambia mucho la conductividad y el agua se calienta más rápido. Temperaturas sobre 24 grados reducen la tasa de asimilación de oxígeno. Aunque yo oxigene, el oxígeno la planta no lo va a asimilar. Entonces, si yo no oxigeno bien, se van a podrir. Un café que yo no quiero, yo quiero raíces blancas, y las plantas se van a morir. Aquí, por ejemplo, se nos cortó la luz en el sistema NFT y la bomba no funcionó 2 días. Llega el día lunes, las raíces estaban todas de ese color, porque se estaban cociendo con la temperatura. ¿Qué hicimos? Tomamos las plantas, le sacamos todas las raíces malas y las volvimos a colocar en el agua, le aumentamos la tasa de oxígeno, le aumentamos la circulación y al cabo de 7 días las plantas ya se estaban recuperando. Hoy día una muy buena opción es el uso de agua oxigenada. Cuando usted tenga problemas de oxigenación o problemas en raíces por algún hongo como Pythium o problemas de mesta radicular, la agua oxigenada anda bastante bien. Yo estoy recomendando 200 a 300 cc por cada 1000 litros de agua. Esa es la dosis y es de 15 de volumen el agua oxigenada que estamos recomendando en esa concentración. Si no quiero oxigenar manual, oxigeno con la misma agua que le inyecto al sistema, ¿no es cierto? Y aquí el agua al golpear me oxigena y ayuda a reducir el trabajo manual. Otro manejo importante es el manejo control de preventivo de plagas. Opciones para esto. Puedo trabajar un sistema orgánico con trampa, como se ve en la fotografía, o también trabajarlas con algún tipo de repelente a base de ajo, ortiga, ruda, ají, pimienta, no sé. Trampas pegajosas de color amarillo, color celeste o azul, para que vayan parando los bicharracos. O si no, tratar de jugar con algún insecticida fungicida de baja carencia y de etiqueta verde o azul, y respetando obviamente la época de aplicación del producto, respetando las carencias. ¿Cómo? Bueno, ahí está la semana 1. Esto se plantó la primera semana de octubre, segunda semana de octubre, tercera semana de octubre,
cuarta semana en octubre. Normalmente, del 1 de octubre hasta el 31 de marzo, más o menos, uno se demora 25 a 35 días por sacar una lechuga. Es un buen tiempo, y ahí tengo los 6 cosechas en el año, más una en invierno, por eso yo dije que eran 7 cultivos en el año. La cosecha, obviamente importa el tamaño. En época de calor hay que cosechar rápido porque la lechuga se sube en algunas variedades. Aquí lo importante, ojalá sacar lechuga sobre 200, 220 gramos, que es lo que el mercado interesa hoy día. Uno saca la lechuga, le elimina las hojas amarillas que están abajo y se va con raíz normalmente. Generalmente se pueden colocar en bolsas. Hay gente que hasta bolsa le echa un poquito de agua abajo, le pone un elástico y ahí se vende la lechuga. Pero esa agüita dura un par de horas nomás porque la planta igual la absorbe rápidamente. Y estaríamos. Si alguien interesa... Te agradezco la presentación. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Jóvenes, preguntas, consultas. Freddy, entiendo que iba a mencionar algo, parece. No sé, pues, ¿alguien tiene preguntas, consultas, chiquillos? Sí, jóvenes.